Hola, hola. Bueno, gente, ¿cómo les va? Buenas noches. Hoy estamos con una nueva clase tutorial en vivo para mis alumnos y el público en general, en donde vamos a hablar un poco de las dudas sobre la electrónica digital y, por ejemplo, hoy vamos a agarrar esta plaqueta, ¿sí? Que pertenece a un estéreo de auto, uno de los estéreos modernos que se usan hoy en día. Vamos a dilucidar algunas dudas y algunos aspectos en general. Fíjense, que estéreo Sony. Si no prende, por dónde empezar a medirlo, dónde empieza la parte digital, dónde empieza la parte analógica, etcétera. Bueno, antes que nada, si te gusta este canal, acordate, dale me gusta al video, suscríbete, deja un comentario. Te vas a enterar que este canal es un canal distinto a todos. Acá enseñamos electrónica en profundidad, donde no nos vamos tanto en las teorías ni nada, sino es más bien práctico, ¿eh? Así que dejamos la teoría y lo demás para cuando estás estudiando en la materia, por los cursos de electrónica que doy, y utilizamos los videos o las clases tutoriales para sacarnos las dudas, de todo lo que tenemos sobre la práctica y en general, ¿sí? Así que bueno, ahora yo voy a hacer una pequeña pausa, agrego a los alumnos la invitación y comenzamos con el tutorial. Gracias. ¿Me escuchás, Gustavo? ¿Escuchás? No te escucho. A ver, vamos a ver. Un segundo. A veces lo que pasa es que cuando está WhatsApp no te toma. Ahí está. A ver ahí, Gustavo, ¿me escuchás? Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Vos me Ahora escuchás? sí. No, pasa que cuando tenés WhatsApp activado, viste, en la computadora no te acepta el otro audio, digamos, de la otra aplicación. Ah, Bueno. bueno, esperemos a los otros. Vamos a esperar un ratito y si no arrancamos, estamos grabando igual, ¿eh? Así que, Ah, mirá, sí, sí. está Vamos a ir bien. con la chica, mira. Ese que Eh, Hoy hablando un poco de lo que es electrónica digital, mientras se arrima la gente al fogón, quería dilucidar un par de cosas sobre los famosos estéreos de auto, ¿eh? Qué mejor que sí, electrónica eso, digital acá, ¿no? sí, ahí está lleno de electrónica digital. Terrible. Pero muchas veces no sabemos por dónde empezar a buscar la falla. Y depende qué falla tenga, la medida que vamos a utilizar. Por ejemplo, estos estéreos son muy particulares, porque vos lo desarmás y tenés adentro esto y esto. Nada más. Se acabó todo, todo. Y no hay compactera, no hay nada. Tiene módulo USB, Bluetooth y un extraterrestre dándole vuelta a la cuerda, ¿viste? Porque vos podés creer que acá está todo, no lo podés creer, ¿no? Sí. Bueno, este estéreo me lo trae un cliente y me dice, mirá, hizo una chispa a la batería, no sé si lo conecté al revés o no, bueno, digo, ¿qué habrá pasado? Eh, lo enchufé y no prendió más, típica falla. Bueno, lo enchufó, no prendió más, lo primero que haces, acá, esto rojo que tiene acá, el fusible, ¿no? Obviamente el fusible intacto significa que el chispazo fue rápido, pero no tuvo tanto amperaje como para quemar el fusible. ¿Sabías eso? El chispazo fue rápido y no fue suficiente amperaje para quemar el fusible de 10 amperes. Ahí volaron algunos diodos, ¿no? De Exacto, protección. muy bien, muy bien. Porque fue por consumo. Entonces, esto acá tiene 4 diodos De protección, sí. de protección, que a su vez ¿Son diodos rápidos o diodos comunes? son diodos Zener. Perdón,
son diodos son rectificadores. sí. Perdón, no. Diodos rectificadores. ¿Cómo andas, Oscar? Hola, Oscar. Bueno, ahí está conectando el audio. Son diodos rectificadores rápidos, ¿sí? Que no es lo mismo que un diodo común. Entonces, actúan como protectores, porque lo que hacen es inhibir los picos de alterna del auto. Ustedes saben que el auto tiene 220, pero también tiene un alternador, perdón, 220. 12 volt, pero también tiene un alternador. Entonces, parte de esa continua a veces también tiene picos de alterna, por eso los estéreos vienen con estos diodos, que son diodos rectificadores rápidos. Rectificador. Ah, ¿Sabías eso? ayuda a que no pase la alterna. Exacto. ¿Para qué? Para que no haya ruido en la amplificación. Estos diodos antes, que ahora vienen en el estéreo, los reemplazaban por una cajita negra que iba con una bobina, un diodo y una resistencia después de la salida de alimentación de los estéreos. Lo habrás visto en algún momento. Sí. Entonces, principalmente cuando medimos esto, yo ahora lo voy a medir si puedo acá, allá, para que se vea la falla. Mido todos los diodos y uno o dos me van a marcar el problema. Ahora, dependiendo de esta falla, cómo empezó, repetimos, este es un fusible de 10 amperes. Si no se quemó, es porque no hubo suficiente consumo o fuerza. Fue un chispazo. Entonces, fue lo suficientemente rápido, pero con poca intensidad como para quemar el diodo, pero no afectar al resto del circuito. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el diodo protegió el resto del circuito. Ahora bien, supongamos que estos diodos, los 4 estarían mal. Entonces acá tenemos que tanto la parte de alimentación como los integrados que van a los reguladores, como la parte que va a la etapa de potencia, la parte digital, podrían estar afectadas. Porque se divide en 4 la protección, pero no termina ahí. También tenemos otro diodo acá al costado, que se ve ahí, que es el diodo de la masa. Es decir, el equipo se recontraprotege, se protege en alterna, se protege en continua y se protege en masa. Y tenés la masa flotante, esta que es digital, y también de este lado de acá, no lo alcanzo a ver ahora, pero normalmente tiene que estar, bueno, este lo tiene acá más abajo, hay otro diodo que es de protección para la masa positiva. Entonces tenemos masa analógica, positivo y negativo, alterna, que protege el alternador, y masa digital, que es la masa flotante. Qué quilombo, ¿no? Por eso hay tantos diodos en la entrada de los equipos modernos. Ahí están los diodos. ¿Se alcanza a ver? Vamos a ver. A ver. ¿Esos diodos se prueban con el tester en función de diodo? Sí, señor. Fíjese. Yo voy a agarrar el tester que gentilmente la gente de Unité nos ha regalado. Reauspiciátelo. Y lo voy a poner en diodo. Lo pongo en diodo. Pero como no tengo 3 manos, voy a poner el tester ahí y van a escuchar el pi del corto si es que placa estuviese en corto. Entonces yo voy a medir al azar cátodo, ahí, cátodo, no, ahí voy a medir cátodo y ánodo. No marca nada. Lo mismo con el siguiente, estoy midiendo los diodos en directa, cátodo y ánodo. Ahí marca y cargó, está bien, un capacitor. Ahora voy a medir de dónde sospecho que es el primer diodo que viene del fusible. ¿Ok? ¿Me seguís? Voy a medir Sí. cátodo y ánodo ahí. Oh. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Ese es el diodo de la masa? Este es el diodo del positivo. Ah, El diodo del positivo, este diodo pasa por este capacitor y pasa por el fusible. Entonces, ahí tenemos el primer problema. ¿Qué me está poniendo en corto? El positivo con la masa, directamente. Entonces el equipo no va a arrancar nunca. Ahora, esto es una ventaja, porque la corriente va por el camino más corto. Entonces, entró la tensión, no quemó el fusible, ¿por qué? Porque rápidamente se descargó masa. Entonces el equipo se apagó.
Y el fusible aéreo, como me dijo el cliente, se quemó el fusible aéreo que va a la batería, pero no el fusible interno del equipo. ¿Por qué? Porque la descarga es mucho más rápida, entonces no se va a alcanzar a quemar el fusible. Entonces, cuando nosotros agarramos un equipo, fíjense esto, ¿eh? Cuando nosotros agarramos un equipo y el fusible de estos estéreos no está quemado, sabemos que el daño está dentro si no prende. ¿Qué siempre va a ser el primer diodo de qué? De protección. Protección. ¿Mm? Y Pero alrededor otra cosa que también. se puede afectar por un chispazo en los capacitores, este capacitor dice 16 volt, 3300 microfaradios, ¿no? Y el auto trabaja, ponerle con picos de 13 voltios. Así, bueno, no pasa nada, así 16, las pelotas, hablando mal y pronto. En un chispazo, un voltaje de 16 se puede ir a 1200 voltios, así como te lo digo. Un chispazo puede ser 1200 voltios, o sea que revienta el capacitor. En este caso no pasó, pero ¿qué nos Pero hay conviene que hacer? cambiarlo. Cambiarlo. ¿Por qué? Porque fue sacudido por una chispa de alta frecuencia. Porque el cliente me dijo, mirá, los conectaron y yo chispa y lo saqué rápido. ¿Eh? Y ahí ya no prendió más. ¿Y qué fue? Lo primero, el fusible. El fusible está bien, listo, el daño es interno. Bueno, hablando un poco de la electrónica digital, ¿sí? Este equipo que tiene estas protecciones, a partir de estas protecciones genera una subfuente también. Hay una caída de tensión. Hay una división de 1,7 voltios por voltio. ¿Entendés? O sea, cae la tensión de 12 voltios, va a caer a 9, a 8, y en algunos puntos donde está este otro diodo, se van a hacer 5 voltios. ¿Para qué? Para la parte digital y la otra para la parte de potencia. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, no es que yo solamente tengo los 12 voltios y alimentan todo el equipo, no. A partir de estos diodos se generan lo que se llaman las famosas subfuentes. Y de eso es lo que quiero hablar hoy en técnicas digitales. ¿Sí? Las famosas subfuentes son a partir de los diodos o reguladores de tensión. En este circuito en particular, no se alcanza a ver mucho, pero acá tenemos diodos, ¿sí? Y acá empezamos a tener unos transistores que conmutan tensión y acá, cerca de cada integrado, hay como unos cuadrados. ¿Saben qué son esos cuadrados chiquititos? Esos cuadrados chiquititos son puentes rectificadores también, ¿sí? Y reguladores de tensión. ¿Por qué? ¿Por qué van a cumplir esa función? Porque por un lado, en esta clase de equipos se aprovecha toda la energía. Entonces, lo que no se usa vuelve otra vez al circuito y se realimenta. ¿Eh? Se realimenta este equipo. Está muy bien pensado. Entonces, Esos cuadrados chiquititos, ¿qué son? Me dijiste, estos ¿son cuadrados puentes chiquititos que rectificadores o ves son acá diodos? son diodos y puentes rectificadores. ¿Pero son cuatro? ¿Tienen cuatro adentro? A veces tienen 4 y a veces Oh, tienen 2. uy, la cintura, culo. ¿Cómo anda, Jorge? Bueno, Hola. entonces, a partir de ahora nosotros sabemos que ¿Cómo anda, básicamente, Guille? bien, vos, cada integrado, cada circuito, cada área de subfuente va a tener entonces alrededor que diodos, puede tener mini puentes rectificadores y puede tener bobinas también. Entonces, ¿dónde voy a medir primero para saber si el equipo se quemó o no? Ahí. Porque toda la tensión va primero al regulador. La primera barrera de protección en el equipo son los diodos. En las subfuentes también. Y al mismo tiempo que son barreras de protección, disminuyen la caída de tensión. O sea, perdón, disminuyen no, generan la caída de tensión. Protegen el circuito de corrientes inversas. Entonces también voy a medir los diodos que están alrededor del integrado. ¿Sí? Y te dirán, ¿y cómo sé si un integrado está quemado? Bueno, muy simple. Dos métodos. Uno se llama consumo, en donde yo alimento el integrado de forma exterior y veo si en sus patas, de acuerdo a la talla, se cumplen los datos del fabricante. Es decir, acá tengo que tener datos, tengo datos. Acá tengo el pulso, tengo pulso. ¿Se entiende? Ahora, supongamos que yo no puedo poner en marcha la plaqueta. ¿Qué hago? Bueno, pongo el tester en la escala de 5K. 5K o 3K, depende del tester que tengas. Primero, con respecto a masa, ¿sí? Pueden tomar nota si quieren. Primero, con respecto a masa, voy midiendo lo que corresponde a la masa, al lado izquierdo, ¿sí?
Y después voy midiendo lo que corresponde al ánodo o positivo, el lado derecho. Y lo mismo de cada parte, de este lado primero y de este lado después. ¿Qué lectura tengo que esperar obtener? Un valor resistivo óptico bajo de 5K o de 3K. Si yo tengo un valor resistivo muy alto o directamente tengo corto, debo analizar si está con respecto a masa o no. Si no está con respecto a masa, el integrado está quemado. ¿Se entiende? Puede Entonces, ser que demos vuelta el tester, o sea, las puntas del tester en vez de positivo a masa y negativo al positivo del integrado. Y me tiene que dar continuidad. Y si da continuidad, puede ser que esté en corto ese integrado. si da continuidad invirtiendo la alimentación, sí está en corto el integrado, no hay duda. ¿Sí? Pero para No, no, medir, con el tester digo. sí, pero para medir todo el integrado, tenés que poner el tester en la escala de 5K. ¿Sí? Y vas tomando una referencia de lectura de abajo de 5K en todas las patas. Si alguna es más alta que 5K o directamente hace corto, tenés que verificar si está en masa positiva o masa negativa. No está ni en masa positiva ni en masa negativa y hace corto, el integrado está quemado. ¿Entendés? Y así puedes hacerlo con un integrado así o de 1000 patas. Siempre está la locura de, no, porque tiene 3 millones de patas, sí, listo, se quemó el integrado. No, pará. Después hay muchos factores, como el de temperatura, el aspecto visual, en qué estado está. ¿Sí? El dedo. Claro, tocar con Con el el dedo, dedo. ay, me quemé, chao, está cocinado. Ah, Pero, a ver, generalmente tienen una temperatura de trabajo, pero normalmente si yo mido con un tester en frío, sin tensión, pongo acá el negativo y empiezo a medir acá positivo, todas las otras patas con respecto a ese negativo, en la escala de 5K, no en diodo, en 5K, me tiene que marcar cierta resistencia. Y yo tengo que tener cierto patrón que se debe repetir del otro lado. ¿Sí? Si eso no se repite, o en lo contrario, en donde debería, según, si tengo dudas, consulto el datasheet del integrado, debería haber datos, hay una tensión, y donde había tensión directamente no hay nada, el integrado está quemado. Otro tip, mido el integrado, mido las tensiones que llegan al integrado, ¿no? Y me faltan dos. Oh, ¿qué pasó? Dos opciones. Reviso las subfuentes que lo rodean, es decir, los capacitores, los diodos, los condensadores, que estabilizan al integrado, o levanto esa pata del integrado donde no existe la tensión y veo si ahí está la tensión en la placa. Si al levantar la placa, la pata, luego de revisar todo el perímetro, aparece esa tensión que no estaba, el integrado está en corto. ¿Se entiende? no, si aparece en la pata, si yo saco el No. En integrado de la esa placa. pata, En aparece la la tensión y placa. está en corto la placa. No, en la placa. Se aparece la Ah, tensión en la placa, no en el integrado. ah, No. En el integrado no te va a aparecer si está en corto. Porque vos levantaste la pata. Entonces, si vos levantaste la pata, tiene que aparecer la tensión en la placa. Que le llegan 5 voltios a esa placa, a esa parte de la placa, esa pata. Pero la pata está ah. levantada. ¿Sí? Ahora yo Cuando vos bajo, soldás, la se sueldo. desaparece esa Y esos 5 tensión. voltios desaparecen. Chau, el problema está en el integrado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el integrado está tirando abajo esos 5 voltios. ¿Sí? Ahora, puede pasar que no, que esté abierto, que no esté en corto. Ajá, ¿y cómo lo descubrimos? Mido y están los 5 voltios. ¿Sí? Levanto la pata, siguen los 5 voltios. O mido y no están los 5 voltios. Levanto la pata y siguen sin estar los 5 voltios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Consultamos el circuito, el datasheet, y vemos, primero, si el integrado está consumiendo lo que tiene que consumir, es decir, si consumo 1 milivoltio, que tengo 1 milivoltio de consumo. ¿Saben cómo medir el consumo de un integrado funcionando? Y lo ¿Cómo? activo y pongo escala de milivoltios. Exactamente, señor. Muy bien. Muy bien, Gustavo. ¿Y cómo mido los milivoltios? Perdón, miliamperes. ¿Cómo Miliamperes. mido los miliamperes, Esto me Gustavo? parecía difícil. ¿Cómo medís los miliamperes?
¿Qué haces? ¿Qué Y harías? no, lo pongo en serie entre la pata, el tester y la pista. Muy bien, Gustavo. Exactamente. ¿Se entiende por qué Jorge o Oscar está diciendo esto, Gustavo? ¿Están ahí? Sí, es del vacío. Sí, sí, estamos acá. Estoy ¿Y por analizando. qué pensás, Oscar, que puede hacer que haya que hacer eso para detectar eso? Estoy en blanco, mira, no te voy a mentir. Bueno, muy bien, está aprendiendo. ¿Vos, Jorge? Disculpame, Guille, estaba en el baño. Decime. Bueno. El teléfono de porcelana. Bueno, Gustavo reformuló la pregunta diciendo, para medir el consumo del integrado, que no sabemos si está bien o no, porque es una forma de consumir. Ustedes saben que cuando fabrican esto, hay un chinito midiéndolo. No, lo meten en una placa, es así, tú y mide el miliampere a ver si consume. Es lo mismo que está haciendo Gustavo, dice Gustavo. Agarran la placa, la meten entre dos trabas, vos lo ves a los chinos, después lo voy a compartir si quieren videos de fábrica, ponen la placa así, con tester aguja, testación así, lugar de listo sale, lugar de listo sale, lugar de listo sale. No sube la aguja, listo, testa quemado, track, lo sacan. Así es. Y si ellos que lo fabrican lo hacen así, ¿por qué nosotros no lo hacemos lo mismo? Nos volvemos locos. Exactamente como dijo Gustavo, hay que medir el consumo en miliamper. Para eso tienen el tester miliamperímetro. Amper se mide en serie a la alimentación. ¿Está claro eso? Está perfecto, Guille, pero escúchame, voy a repetir porque no te escucho yo. ¿Cómo lo hacemos esa medición? ¿Dónde tenemos que conectar? Explícale a ver, Gustavo. Gustavo te lo va a explicar. Tenés que levantar la pata del integrado, poner la punta del tester, ponerlo en miliamper al tester y la otra punta negativa ponerlo en el circuito, en la pista del circuito. Entonces va a pasar la corriente por el tester. Y ahí lo pones en escala de miliamper y ahí vas a poder leer cuántos miliamper está dando o está consumiendo ese integrado. Y tenés que fijarte con el datasheet y el datasheet te dice cuántos miliamper tiene que consumir ese integrado. Exactamente. Si yo tengo un consumo irregular, bajo o excesivo, hay un problema. ¿Se entiende? Clarísimo, Guille, clarísimo. Sí, sí, sí. O sea, si bien yo sabía que se mide en serie, pero nunca supe la técnica, digamos, cómo Para se eso conecta estamos hoy realmente. acá, para sacar dudas y aprender. Lo A mismo veces no hay que levantar la pata, a veces tenés que cortar la pista también. y poner el tester entre ambas puntas, pelarle un poquito la pista y tocar ahí, porque a veces no se puede levantar la pata. Exacto, también. Si la pata, rompes el integrado. Claro, también. O te fijas que haya una resistencia en serie justo en esa tensión o algo, la levantás ahí y la Bueno, probás ahí. eso le quería hablar. Eso le quería hablar. ¿Vieron que ustedes agarran uno de estos circuitos y hay una resistencia que dicen 0? Dos funciones tiene eso. Una es el punto de prueba que está hablando Gustavo. Ustedes levantan esa resistencia que dice 0 y a partir de ahí pueden medir el consumo de esa línea. Y la otra, que actúa de puente para unir un circuito y otro y pasar por abajo una pista. Pero eso que dice todo 0 y además de ser protecciones, son puntos de la cual ustedes pueden hacer una medida con seguridad en un circuito. De esa forma, ustedes donde tienen ceros que rodean al integrado, son para medir las tensiones de control del integrado. Entonces, cuando tienen una TECOM, una placa MIND, y dicen, a ver, voy a buscar en internet cuánto sale porque no la puedo reparar. No, sí se puede reparar, hay que saber cómo. ¿Ok? ¿Hay que levantarla esa resistencia o se puede medir en puente? No, para ver hay que levantarla porque es continua. Eso es una línea continua. Está soldada de punta a punta. Es esto. Está unido. Sí o sí, tac, la tenés que levantar. ¿Puede ser que esa resistencia sea para fusible? La resistencia También, de 0. por eso estaba diciendo, también es fusible. Todo punto fusible es un punto de medición de consumo. Fíjate un estéreo, un equipo de auto, lo que sea, un amplificador, lo que sea. Vos desde el enchufe vas a medir el consumo que te consume el equipo. En serie a la línea.
En serie un amplificador, cada canal. Digamos vas a que medir si consumo. actúa como fusible, vuela esa resistencia de 0 ohm, o sea, no mide continuidad si yo la mido esa resistencia, porque vuela. No, porque tiene ¿Cómo cierta detectás tolerancia. vos? ¿Cómo detectás esa resistencia si está mala, si tiene 0 ohm? No tiene 0 ohm. Tiene 0 ohm, pero dentro de la escala de 0 ohm a veces es inmedible con el tester. Pero vos la medís levantando un extremo y te verificás que Se pone resistiva, así me pasó exacto. con la... Al revés, aumenta la resistencia cuando está mal. Sí, ¿Eh? me pasó con un fusible. Claro. Por eso te pasó, no es fusible de una Tecom, creo que te había pasado. Sí, Dice, la Tecon la de 0 ohm te marcaba 10K. Exactamente. sí. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto, Oscar, Jorge, lo que estamos hablando? Sí, Guille, yo lo voy entendiendo, yo lo estoy aplicando en mi poca experiencia, midiendo la corriente, por ejemplo, para la parte del backlight en los televisores, por ejemplo, en los jumpers. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a identificar qué es crítico en esta clase de equipos? En estos, por ejemplo, en este estéreo de auto. Bueno, lo crítico, como habíamos dicho, los circuitos de protección, entrada con los diodos, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, vamos a poner ahí. ¿Ven los diodos? Ahí voy a acercarme, porque si no estaba muy lejos. Estos diodos, Bájalo un poquito más, Guille, te hace sombra. ¿sí? Y este diodo de acá, son los primeros diodos del circuito de protección, ahí lo ven. Esos 4 y ese 5, este, Sí. bueno, eso es lo que revienta siempre y este capacitor. Después, dentro de la alimentación y protección del circuito, estos son los dos integrados de potencia, tenemos, acá no se alcanza a ver, pero tenemos todos los circuitos cero, yo le digo circuito cero, pero son las resistencias cero, y dentro de lo que es la parte digital, que yo lo mostré hace un rato, tenemos acá esto, que son los reguladores de tensión, que tienen a veces diodos adentro, esto y esto, ¿sí? Y estos integrados que están acá de 6 patas, estos que están acá, ¿ven? Este de acá, Son MOSFET. regulan todo lo que es las tensiones de acá, que no haya algún problema. Después, esta bobina que dice 220, ¿la ven que dice 220? Esta es una salida de audio. Es como el famoso transformador de audio. Bueno, en audio digital, esta dice 470 M84, ¿sí? Y si ustedes ven justo abajo, ahí, te lo voy a señalar ahí, fíjense, eso que ven ahí chiquitito, que es un integradito muy chiquitito, eso regula la tensión que sale por acá y va al frente del display. Entonces, si el display no me anda, aparte de revisar el display, tengo que ver si el regulador de tensión del display que viene de ahí, ese chiquitito que está ahí de 6 patas, ¿lo ven? Para el que no tiene material, yo después le voy a compartir qué cuernos es ese integradito de 6 patas. Y fíjense qué hay acá. ¿Qué hay acá? 1, 2, 3, 4. 4 diodos. 4 diodos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Otro circuito de subfuente de protección. ¿Se entiende? Esta clase de circuitos aprovecha lo que se llama tensión residual, energía residual. ¿Para qué? Para que la memoria almacene más información, la batería dure más tiempo, la autonomía del equipo sea mejor. Entonces, todas las corrientes en fuga, lo que se podría decir, todas las caídas de tensión se realimentan. Y también entra lo que es señales de radio, señales de audio. Por eso van a encontrar diodos rectificadores. ¿Qué hace un diodo rectificador en medio de un lugar donde hay continua? ¿Se entiende? Sobre todo los equipos chinos. ¿Vieron que todos los equipos chinos tienen diodo rectificador y vuelve y se alimenta con 12 volts? ¿Por qué tiene un diodo? ¿Nunca se lo preguntaron? No es solo por tensión, no es solo por protección. Es porque se realimenta de la corriente residual. ¿Sí? Pero tiene que haber una bobina ahí para que se realimente. No, se realimenta por los picos de tensión, por eso son diodos rápidos. Todo lo que excede, todo lo que se pasa en consumo, vuelve al circuito en forma de energía residual. Entonces esos pequeños
pequeños reguladores de tensión van juntando todas las miguitas de todos los circuitos y generan un faltante de X tensión para otro circuito para, a ver, sería perfeccionar el consumo del equipo. ¿Lo sabían eso? Se llama el aprovechamiento máximo de recursos en un circuito digital. Por eso es tan importante los reguladores de tensión chiquititos, miniatura, eso que le va a hacer, no prende el equipo. Porque para polarizar un transistor chiquitito necesitas una corriente chiquitita. Entonces no van a volver a poner resistencias grandes, que eso era un desperdicio en la industria hasta los años 2000, 2000 y pico. Volver a poner resistencias grandes para volver a caer la tensión y encima acá no entran. Entonces los tipos que dijeron, si hacemos reguladores de tensiones que agarren todo lo que sobra y administramos esa tensión para mejorar la autonomía del equipo, y de esa forma nos sale más barato, porque no es lo mismo fabricar un silicio que una resistencia de cerámica, ¿lo sabían? Entonces todo se cuenta de economía y eficiencia. Los japoneses, los chinos, los coreanos dijeron, mirá vos, vamos a hacer eso. Estos son secretos industriales, que lo sé yo, porque tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Lo sabían ustedes? Entonces a la hora que van a ver los diodos van a decir, este diodo cumple esta función, no está al pedo. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿vieron? Por eso es importante respetar lo que vamos a cambiar. Yo no puedo poner un diodo cualquiera. Bueno, quedan 10 minutos y ya se termina el maldito Zoom. Yo no voy a poner un diodo cualquiera. Yo tengo que poner el que va. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad, tiene una conmutación y tiene la función de rectificar o suprimir los picos de tensión. ¿Se entiende? Por eso se utilizan mini reguladores, por eso se utilizan diodos Zener, por eso todo miniatura, y se puede administrar todas estas caídas de tensión. Se aplica perfectamente la ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes entrantes es igual a las salientes. Entonces el tipo dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer caer la tensión con resistencia? Perder energía en calor si podemos aprovecharla para el circuito. E inventaron eso. Increíble, ¿no? Sí. Por eso es muy importante, ¿sí?, el controlar todo, la primera barrera de defensa que son los diodos, le siguen los reguladores de tensión y por último los capacitores, transistores, MOSFET, ABC, reparo una fuente switching, reparo una main, reparo lo que sea, diodos, reguladores e integrados. Después voy por las resistencias y transistores, en ese orden. Entonces yo voy a agarrar un circuito, lo primero que voy a revisar va a ser los diodos. Diodos Zener, supongamos que no tenemos las tensiones, ¿no? En un circuito en frío. Diodos Zener, reguladores, mini reguladores de 3,3, 2,2. Va a decir, pero es un regulador de 2,2, no importa. No, sí, importa. Fíjense por qué importa. Porque se suman todos los reguladores de 1 voltio y le tiran 7 voltios a una parte del circuito que los necesita. Y si falla uno, ya no tengo 7 voltios. ¿Se entiende? Entonces yo tengo una falla acá y me afecta el circuito de acá. Esto es muy importante que lo tengan muy claro para poder encontrar fallas rapidísimo en equipos digitales. Y lo que antes le parecía difícil, ahora va a ser una pavada. Porque están pensando de otra forma. ¿Se dan cuenta? Están pensando en el circuito, están analizando el problema porque entienden el circuito cómo funciona. ¿Sí? Sobre todo en esta clase de circuitos, cuando hay caídas de tensión ínfimas, ya el circuito no sirve. ¿Y saben qué? La respuesta es lo que le pasa a las T-Com, es lo que le pasa a las Mine, que es por lo que comprar una placa $5.000 y repararla te vale 3 pesos. Pero no sabes dónde está el problema. ¿Por qué? Porque no te tomas el trabajo de estudiarlo y investigarlo. ¿Sí? Entonces, ahora que ya lo saben, van a ser mucho más eficientes en sus reparaciones. Sí, bueno, dejen unos comentarios finales que ya termina el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, seguiremos avanzando con mucho más secretos de técnicas digitales que les va a ayudar a reparar muchas cosas y no perder más el tiempo. Así que a estudiar bien el material que les voy a pasar sobre estos mini reguladores y todo lo que son la distribución de energía en los equipos digitales. ¿Alguna duda, algo? Aprovechamos los últimos segundos que quedan. Usar el meeting, Guille, así podemos estar 1 hora y media.
Sí, tengo que hacer. Pasa que yo hice un pago y no me lo quieren reconocer y tengo como $140 parados. Ese es el tema. Pero bueno, voy a hacerlo. Es cierto, Guille, eso, hacerlo un poco más larga la clase, che, está muy entretenida y bueno, tenemos que Claro. aprovechar. Y si no, Al hacemos máximo, una hora máximo. siguiente. Si no se van a dormir, lanzo otra. ¿Qué sé yo? No Dale, hay problema, no hay problema, dale, si no lo hay podemos hacer. problema. Hacemos versión 1, cuando se corte ahora, lanzo la versión 2 y chao. Buenísimo, Seguimos con este buenísimo. tema. Dale, dale, Sí, que está dale, dale, sí. copado. ¿Eh? Están aprendiendo ingeniería y secretos industriales. Después aparece el cadáver del doctor Rintaro. La mafia japonesa lo hizo desaparecer. Claro. Pero nada. Son cosas que hay que tomar en cuenta, hay que saber porque muchas veces decís, che, pero mirá, por esto falló. Escuchame, Guille, ahí en el display del autoestéreo, ¿tiene un fusible también el display? Sí, señor. ¿Protector? Tiene fusible, tiene reguladores, todo. Porque Pero todo el ¿quema componente. primero lo de la placa y después lo del display? Exacto. Ah, Porque todo el equipo, en toda su autonomía, trabaja igual. En toda su estructura. Desde la fuente hasta el display. Todo recupera tensiones. Todo se administra para poder, con una sola subfuente, hacer 3 millones de subfuentes diferentes. porque me pasó midiendo el circuito para conectar el display, yo tenía tensiones, pero cuando conectaba o se ponía en corto o no prendía el Claro. display. Sí, Después sí. revisaba el display. Y Ahí se termina cuando se termina y ahora en un rato les tiro el enlace de nuevo. Mira, ¿Eh? dale. Así Dale. que bueno, esta fue la primera parte, descubriendo lo que es la ingeniería inversa. Todavía quedan 4 minutos, ahí estoy viendo, 4 minutos 46. Tenemos un tiempo todavía. Y bueno, uno dice, ¿y esto por qué no funciona? A ver, ¿por qué fallan las placas TECOM? ¿Por qué se calientan y empiezan a fallar? Bueno, por eso se vende el aerosol ese de frío. Vos le tirás el aerosol frío a la placa y empieza a normalizar tu temperatura. Pero hay que saber por qué se empezó a calentar. ¿Sí? Entonces hay varios factores por los cuales se empieza a calentar. Una es el desgaste, otra es la fuente, y otra, aunque no lo crean, son los propios parlantes que están cerca de la placa. Esto no lo saben. Guille, sacame una pequeña duda. Las frecuencias insonoras, las que no se alcanzan a escuchar, las que no alcanzamos a escuchar, se llaman terceras armónicas disociadas, que salen de cualquier emisión de sonido, tienen la particularidad de fracturar o dañar los cristales de silicio. Por eso, fíjense que cuando ustedes van a reemplazar un amplificador de un televisor, una placa, lo que sea, siempre también están dañados los parlantes. Casi siempre está dañado el parlante. ¿Por qué? Porque se va de la frecuencia normal de trabajo, el parlante, cuando se desencona, lo que sea, empieza a tirar armónicas disociadas y además de empalar el circuito en temperatura y demás, genera este problema en los cristales de los amplificadores. Y sobre todo en los capacitores de tantalio y los cerámicos que rodean a los integrados. Hace mucho había una falla muy común en los televisores LCD, que fallaban 2 capacitores y se quedaba sin audio. Entonces nosotros dijimos, con la Universidad de 3 de Febrero, me acuerdo, con el profesor Alejandro y otro más, che, vamos a investigar qué carajo pasa, dijimos. Bueno, dale, vamos a investigar. Entonces metimos el televisor en una sala insonora, ¿sí? Y empezamos a sintetizar señales en la parte de audio, donde estaban esos capacitores, lo bombardeamos con señal. Llegamos a una frecuencia tal que era igual a la oscilación del amplificador, ¿sí? Y detectamos que, digamos, por las variaciones de vibraciones que tenía el parlante mismo, el cristal del cual está hecho el capacitor se quebraba y se abría. No lo podíamos creer cuando vimos. Mira vos, con razón tenés que cambiar el capacitor este. Si este capacitor es de cristal, es cerámico, ¿por qué va a fallar? Se iba de frecuencia. Y ponían cortocircuito. Y hacía un montón de experimentos que hicimos y descubrimos. Ahí el compañero te quería hacer una pregunta, me parece. Decime. Yo ¿Cómo era anda, Guille, Juan? más o Bienvenido, menos. Juan. Ahora hacemos una segunda clase, Juan. Se cierra esta y seguimos con otra. Maratón hoy de clase. Buenas noches, profe. ¿Cómo anda, Juan? Ahí andando, escuchando
Bueno. ¿Qué hora es ahí en México, che? 10:40 es aquí. 10:40 Claro, en en Bolivia. México, 23:42 en la Argentina. Bienvenido, Juan. Desde Morelos estabas, ¿no? ¿No, Juan? No, sí, bueno, de Bolivia, no México. Ah, de Creo Bolivia, México tiene, Juan de Bolivia. México Perdón, tiene porque igual había la otro misma Juan hora. de México, disculpa. México igual tiene, creo, la misma hora. ¿Pudiste escuchar algo de la clase? Igual ahora repetimos otra clase, esta queda grabada, no te hagas drama. Sí, estaba entendiendo ahí por ahí. Sí, la segunda clase, sí, la primera y la segunda la escuché. Bien. Ahora vamos a seguir con la segunda, por eso te digo. Ahora se está por terminar, queda menos de un minuto y se termina. Ahora mando un enlace de nuevo para volver a arrancar, ¿sí? Y vamos a hablar un poco del... Ahora yo los voy a escuchar a ustedes, quiero escuchar dudas. Esta clase fue para develarles un mundo que por ahí no conocían, que vean la electrónica de otra forma. Y ahora quiero escuchar preguntas en la clase que viene. Va a estar un ratito porque se graba y ahora tiro el enlace de nuevo. No se vayan a dormir. Ya seguimos después de los anuncios. Gracias, chicos. Nos vemos en un rato. Dale. Dale, tranqui. Tranqui. Y se corta.